Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos. En esta oportunidad quiero hablarles de cuáles son las cosas que les impiden realizar un viaje astral. Y una de las primeras cosas que sin duda alguna impide que realices un viaje astral es el miedo, ya que el miedo es uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que vencer y es algo que de alguna manera ya tenemos integrados a nivel antropológico en nuestra conciencia. Nosotros tenemos un área del cerebro denominada cerebro reptiliano, y esta área del cerebro se encarga principalmente de lo que es la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, de alguna manera nos sentimos amenazados por aquello que nosotros desconocemos. Por eso es sumamente importante que ustedes, al momento de que estén realizando una proyección astral o una práctica de proyección astral, independientemente de cuál sea la técnica que utilicen, es muy importante controlar el miedo. Si ustedes controlan el miedo, sin lugar a dudas van a tener muchísimo margen de ganancia y sin duda alguna van a mejorar en sus proyecciones astrales. Una de las cosas también que pueden estar afectando sus progresos en sus prácticas de proyección astral para poder realizar el viaje astral es el hecho de sentir ansiedad. La ansiedad de alguna manera es una de las reacciones totalmente normales ante situaciones que a lo mejor no conocemos o situaciones que nosotros creemos estresantes, ¿no? Pero cuando la ansiedad para tener o tratar de tener esta experiencia se acrecenta mucho, lo que sucede es que ocurre una especie de cortocircuito o de un bloqueo a nivel mental. Entonces tú, por ejemplo, cuando te encuentras a lo mejor en la parálisis del sueño o del cuerpo, si tú generas mucha ansiedad por salir del cuerpo, no vas a lograr esta experiencia. O si, por ejemplo, estás en una práctica, independientemente de cuál sea la técnica que tú utilices, técnicas directas, técnicas indirectas, técnicas de visualización, de pronunciación de mantras o la técnica que tú utilices, pero si tú tienes ansiedad por lograr esta experiencia, lo más probable es que no vayas a lograrla, al menos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque esta experiencia no siempre se controla. Muy bien, para esto se requieren muchísimas prácticas y muchísimos años de experiencia. De hecho, las personas que tenemos o hemos tenido muchísimos años de experiencias, tampoco es de que las controlemos al 100. Simplemente tenemos más experiencia y a lo mejor podemos tener un poco más de facilidad al momento de acceder a estas experiencias, pero esto ha sido simplemente con la práctica constante. Entonces, si ustedes generan niveles de ansiedad muy grande al momento de que estén en esta práctica de proyección astral y no saben controlar esa ansiedad, lógicamente no van a tener progresos muy grandes. Por eso es importantísimo que siempre traten de mantener una mentalidad fría, de mantener las emociones totalmente controladas al momento de que estén realizando estas prácticas y sin duda alguna controlar la ansiedad, porque una ansiedad muy alta al momento de tener o de tratar de tener esas experiencias, pues no les va a dar de alguna manera muchos progresos. Y otra de las cosas muy comunes que yo siempre he escuchado de personas a lo mejor que no tienen mucha experiencia fuera del cuerpo es el hecho de que tienen miedo de no poder volver a su cuerpo físico. Y yo cuando escucho esto, sinceramente, pues siento mucha compasión porque reconozco que esas personas que lo están diciendo en realidad no tienen experiencia y en realidad no saben de lo que están hablando. Los dos cuerpos, tanto el cuerpo físico como el cuerpo astral o espiritual, están conectados por vínculos energéticos que no se pueden romper, independientemente de cuál sea la distancia. Entonces, muchas personas tienen este miedo de que como no tienen experiencia o nadie nunca en toda su historia de su vida les enseñó a salir en proyección astral fuera del cuerpo, pues tienen lógicamente estos miedos totalmente normales, ¿no? De que si te sales fuera del cuerpo, a lo mejor va a entrar una especie de ser de bajo astral o un ente y va a ocupar tu cuerpo, lo cual es totalmente erróneo. Nadie puede ocupar tu cuerpo físico porque, como les digo, existen vínculos energéticos que no se pueden romper, es imposible. Y la única vez que se pueden romper o que se van a romper es el día de nuestra muerte. Pero eso es algo totalmente normal y natural. Así que si ustedes experimentan, por ejemplo, miedo a lo que es no poder volver,
se van a estar bloqueando al momento de realizar estas experiencias y no van a poder hacerlas de manera consciente, no van a poder realizar esta proyección astral porque sus mismos miedos y limitaciones, en este caso el miedo a no poder volver o regresar al cuerpo físico, les va a causar una limitación. Otra de las cosas también muy importantes que impiden que progreses en el viaje astral es el hecho de que te compares. Nunca tienes que compararte. La comparación es uno de los grandes enemigos del ser humano. A nivel antropológico, durante toda nuestra existencia y nuestra historia como civilización, siempre nos hemos comparado con los demás. Y en realidad eso es algo totalmente erróneo, porque cada uno de nosotros somos seres especiales, somos seres únicos. Por lo tanto, a lo mejor el progreso que pueda llegar a tener una persona en estas prácticas no necesariamente tiene que tener correlación con tu progreso o con mi progreso. Cada uno tiene una evolución distinta y tiene un camino distinto, ¿no? Y tiene, lógicamente, circunstancias distintas. Por lo tanto, los progresos en la proyección astral tienen que ser totalmente individuales y, sobre todo, nunca compararte con los demás. Porque a lo mejor pueden que hayan personas que a lo mejor a los 3 intentos ya salieron en proyección astral. Y a lo mejor no necesitaron tantas técnicas o herramientas o metodologías que a lo mejor otra persona que tiene a lo mejor 6 meses intentándolo y no le sale. ¿Por qué? Porque cada persona asimila las cosas de manera distinta. Entonces existen, como les mencioné anteriormente, miedos intrínsecos y ansiedades y ansias de llegar a esta experiencia, que son uno de los principales enemigos al momento de tratar de tener estas experiencias. Por eso es sumamente importante nunca compararse y vivir simplemente nuestro propio proceso al momento de comenzar estas prácticas y de realizar estas prácticas. Recuerden que aquí lo más importante son sus progresos de ustedes. Por eso en un video anterior, no sé si recuerdan que yo les dije, anoten todos sus progresos, sean los que sean, por más mínimos. Si estaban, por ejemplo, en una práctica y a lo mejor nomás llegaron al estado vibratorio sin llegar a la parálisis, anoten. Llegué al estado vibratorio y sentí algunos zumbidos. Si llegaron al estado de sueño y ya después pasaron a la parálisis del cuerpo y no lograron salir, llegué al estado de sueño y después a la parálisis del cuerpo y no logré salir del cuerpo. O si a lo mejor salieron del cuerpo, lograron tener ya la experiencia, pero duraron, no sé, 20 segundos fuera del cuerpo. Logré salir del cuerpo, pero duré 20 segundos y vi esto, experimenté esto, etcétera. Sea lo que sea, anoten sus experiencias y eso les va a servir a ustedes como guía para que de poco a poco puedan ir progresando. Pero algo muy importante es que nunca se comparen con los demás. Y bueno, estas fueron solamente algunas de las recomendaciones o cosas que yo les compartí que generalmente son las que impiden que progreses en tu práctica de proyección astral. Recuerda que si tú te vas deshaciendo de poco a poco de estas 4 cosas que te mencioné, vas a lograr progresos sumamente increíbles y lógicamente vas a ir de poco a poco aumentando muchísimo más tu conocimiento y tu experiencia en lo que es el arte de la proyección astral. Porque recuerden, la proyección astral no es un juego, la proyección astral es un arte. De ahí el libro que les compartí también, El arte de ensoñar, de Carlos Castañeda, porque en realidad el arte de ensoñar o el arte de la proyección astral, que en realidad es lo mismo, es un arte y se tiene que ir cultivando y aprendiendo de poco a poco. ¿Cómo son las personas expertas, por ejemplo, en alguna área? Es porque al principio eran personas principiantes, pero de poco a poco, con el tiempo, con los años, empezaron a dominar esa técnica o empezaron a dominar esa habilidad y pues lógicamente con los años y las prácticas ya pueden lograr ese tipo de experiencias dependiendo de la experiencia que sea, ¿no? Así que estas fueron mis recomendaciones, ojalá y les sirvan a todos ustedes y recuerden que el poder siempre está en todos ustedes, en su interior ustedes tienen la luz y la propia experiencia de ustedes mismos que tienen que utilizar para que poco a poco vayan teniendo progresos muchísimo más grandes en estas increíbles experiencias del viaje astral. Por mi parte, en esta oportunidad sería todo y nos vemos en la próxima.